Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos las historias más cautivadoras de las Escrituras. Hoy nos adentraremos en el misterioso origen y la influencia de uno de los pueblos más temidos y controvertidos del Antiguo Testamento, los filisteos. Cuando hablamos de los grandes adversarios del antiguo Israel, ninguna civilización genera tanta intriga y relevancia como la de los filisteos. Desde los relatos sobre Sansón hasta los enfrentamientos épicos con el rey David, las Escrituras están llenas de episodios donde estos guerreros del mar desempeñan un papel central. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a entender verdaderamente quiénes eran, de dónde surgieron y qué los convirtió en una amenaza tan formidable para las tribus de Israel. En este viaje a través del tiempo, descubriremos cómo una civilización originaria de lejanas tierras marítimas logró asentarse en la costa oriental del Mediterráneo y construir una poderosa confederación de ciudades que desafió la hegemonía israelita durante generaciones. No solo eran hábiles en el arte de la guerra, también poseían un conocimiento técnico y cultural que los distinguía de los pueblos vecinos. Exploraremos cómo su dominio del hierro les otorgó superioridad tecnológica en el campo de batalla y cómo sus costumbres, creencias y formas de vida influyeron profundamente en la región. Y responderemos una pregunta que suele generar confusión. ¿Existe algún vínculo histórico o cultural entre los antiguos filisteos y los actuales palestinos? Quédate hasta el final para descubrirlo. El mar Mediterráneo ha sido, desde tiempos remotos, un escenario de intensos movimientos migratorios, invasiones y mestizajes culturales. Hacia el año 1200 a.C., una oleada de pueblos conocidos como los pueblos del mar comenzó a desplazarse por esta vasta región, buscando establecerse en territorios fértiles y estratégicamente ubicados. Entre ellos, los filisteos destacaban por su organización, su conocimiento marítimo y su sofisticación cultural. Provenientes en su mayoría de la región del mar Egeo, con posibles raíces en lugares como Creta, Micenas y otras zonas del mundo micénico, no eran simples saqueadores ni tribus errantes. Traían consigo una herencia cultural rica y compleja, desarrollada a lo largo de siglos de interacción con otras civilizaciones avanzadas del mundo antiguo. Imagina por un momento las imponentes embarcaciones surcando las aguas del Mediterráneo, transportando no solo guerreros fuertemente armados, sino también familias enteras, artesanos, sacerdotes y todo un conjunto de tradiciones que buscaban echar raíces en un nuevo mundo. Este no fue un asentamiento improvisado, sino una migración planificada y ambiciosa. Las evidencias arqueológicas descubiertas en ciudades como Ashdod, Ascalón y Ecrón revelan una historia fascinante que respalda estos relatos. En estos lugares se han encontrado cerámicas con motivos decorativos inusuales, como espirales, aves estilizadas y formas geométricas propias del mundo egeo, completamente distintas a las típicas de los cananeos o israelitas. También se han desenterrado edificaciones con características arquitectónicas que recuerdan a las de Micenas, columnas, estructuras complejas y diseños nunca antes vistos en la región. Uno de los hallazgos más reveladores es que la presencia de los filisteos en la narrativa bíblica no comienza con su llegada en masa durante la era de los jueces, como muchos piensan. De hecho, ya en el libro del Génesis se hace mención a ellos. En el capítulo 20 se relata cómo Abraham viaja al territorio de Gerar, gobernado por Abimelec, identificado como rey de los filisteos. Y más adelante, en Génesis 21, 1-2, se narra cómo Abraham se establece entre Cades y Shur, permaneciendo en la tierra de Gerar. Este detalle nos revela que la identidad filistea
tiene raíces más profundas y que su historia está entrelazada con la narrativa bíblica desde tiempos mucho más antiguos de lo que generalmente se asume. Abraham, al llegar a tierras extranjeras, presentó a Sara no como su esposa, sino como su hermana. Este detalle, narrado en el Génesis, llevó al rey Abimelec de Gerar a tomar a Sara en su corte, pensando que era una mujer disponible. Este episodio, más que un simple incidente familiar, nos ofrece una pista histórica valiosa. Ya existían asentamientos filisteos en Canaán mucho antes del gran éxodo de los pueblos del mar. Es posible que pequeños grupos de exploradores, comerciantes o colonos filisteos hayan llegado antes de la migración masiva, estableciendo rutas de intercambio con civilizaciones como Egipto y los pueblos de Canaán. Estos primeros contactos habrían facilitado la posterior instalación de una comunidad más amplia. El capítulo 21 del libro del Génesis profundiza en esta interacción, mostrando cómo Abraham y Abimelec sellaron un pacto en Beerseba, un acuerdo que simboliza no solo la coexistencia pacífica entre ambos, sino también la presencia reconocida y estable de los filisteos en la región. El versículo 33 incluso menciona que Abraham plantó un tamarisco en ese lugar y clamó allí al nombre del Señor, mientras vivía durante muchos días en tierras filisteas. Esto indica que la región no era un territorio hostil para él, y que los filisteos eran un pueblo ya conocido, con estructuras de poder organizadas, capaces de negociar y establecer tratados. Sin embargo, la transformación más profunda en el panorama geopolítico de la región ocurrió hacia el año 1200 a.C., cuando grandes oleadas de filisteos, en compañía de otros pueblos navegantes, comenzaron a llegar en masa a las costas cananeas. Esta etapa fue marcada por importantes conflictos, como lo demuestra una de las fuentes históricas más contundentes, los registros del antiguo Egipto. Durante el reinado del faraón Ramsés III, las crónicas egipcias describen una colosal confrontación contra los pueblos del mar, en la que los filisteos figuran como protagonistas. Aunque las inscripciones egipcias afirman que lograron una victoria decisiva, los hechos posteriores sugieren lo contrario. No pudieron evitar que los filisteos se establecieran firmemente en la región que hoy conocemos como la Franja de Gaza y otras zonas costeras del sur de Canaán. A diferencia de otros pueblos migrantes que solían dispersarse por diferentes regiones, los filisteos optaron por concentrarse en áreas estratégicas. Su instalación no fue improvisada ni desorganizada. Se agruparon en 5 ciudades-estado principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, formando una especie de confederación con una administración sólida y autonomía considerable. Desde estas ciudades ejercieron influencia política, militar y económica durante siglos, desafiando la expansión de los israelitas y dejando una huella profunda en la historia antigua del Medio Oriente. En lugar de dispersarse al llegar a Canaán, los filisteos establecieron su presencia en 5 ciudades clave que formarían la base de su poder territorial y cultural. Estas ciudades no eran simples asentamientos, sino auténticos núcleos urbanos que formaban una liga conocida como la Pentápolis Filistea. Las 5 ciudades eran Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Cada una de ellas cumplía un papel estratégico y complementario dentro del conjunto, permitiéndoles funcionar como una federación coordinada, pero con autonomía interna. Gaza, ubicada al extremo sur, se encontraba en una posición privilegiada a lo largo de una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo, que conectaba Egipto con Mesopotamia. Esto la convirtió en un punto clave para el tránsito de mercancías y personas. Ascalón, en cambio, era un vibrante puerto marítimo, facilitando el intercambio de bienes con otras culturas del Mediterráneo. Por su parte,
Asdod se consolidó como un importante centro espiritual y religioso, albergando templos dedicados a sus deidades, como el dios Dagón. Gat, situada tierra adentro, se ganó la fama de cuna de valientes guerreros, siendo el lugar de origen del temido gigante Goliat. Ecrón, más al norte, se destacaba por su producción artesanal y por el refinamiento de sus manufacturas. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas que eran gobernadas por monarcas absolutistas, los filisteos no tenían un rey supremo. Cada ciudad estaba dirigida por una figura política llamada Seren, y en plural Serenim. Esta palabra aparece en las Escrituras y no tiene traducción directa al hebreo, lo que sugiere que era un término exclusivo de la lengua filistea. En el primer libro de Samuel, capítulo 6, se hace referencia explícita a estos líderes. El texto narra que los filisteos ofrecieron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro como expiación, en representación de los 5 serenes, es decir, los jefes de cada ciudad. Estos gobernantes actuaban como una especie de consejo de príncipes o señores locales que tomaban decisiones conjuntas cuando se trataba de asuntos de interés común, como la guerra contra Israel o la defensa colectiva. Este modelo político era bastante avanzado para la época y funcionaba como una federación descentralizada, en la que cada ciudad conservaba su autonomía administrativa, pero cooperaban entre sí cuando era necesario. Lo que realmente consolidó el dominio filisteo en la región no fue solo su organización política, sino su superioridad tecnológica. Mientras muchas de las poblaciones de Canaán aún dependían del bronce para fabricar armas y herramientas, los filisteos ya dominaban la metalurgia del hierro, un recurso considerablemente más resistente y eficaz para la guerra. Este conocimiento técnico no solo les dio ventaja en el campo de batalla, sino también en la economía regional. En el capítulo 13 de 1 Samuel se documenta esta desigualdad de manera contundente. El texto explica que en todo Israel no había herreros, ya que los filisteos habían prohibido su existencia para evitar que los hebreos fabricaran armas. Como resultado, los israelitas dependían de los filisteos para afilar sus herramientas agrícolas, como arados, hoces y hachas, pagando tarifas elevadas por cada servicio. Esto consolidó un control absoluto sobre el comercio del hierro, colocándolos como los principales proveedores de tecnología metálica en la región. Gracias a este dominio, las ciudades filisteas prosperaron rápidamente. Surgieron construcciones impresionantes como murallas fortificadas, palacios y templos grandiosos, especialmente el de Dagón en Asdod. Su ubicación costera les permitió desarrollar una red comercial marítima extensa, conectándose con culturas del Egeo, del norte de África y del Levante. Importaban materias primas como estaño, cobre y madera, y exportaban bienes manufacturados, lo que generaba una economía activa y dinámica. Sin embargo, la relación entre los filisteos e Israel no fue siempre de confrontación directa. En los primeros años de la conquista israelita bajo el liderazgo de Josué, casi no se registran conflictos con los filisteos, lo que sugiere una coexistencia inicial sin grandes hostilidades. Pero a medida que ambas civilizaciones crecieron y buscaron expandirse en el mismo territorio, los roces se volvieron inevitables. Durante el período de los jueces, cuando Israel carecía de una autoridad central fuerte, los filisteos comenzaron a ejercer presión sobre las tribus israelitas, en particular sobre las de Dan y Judá. El capítulo 13 del libro de los jueces señala el inicio de esta etapa de opresión. Se menciona que los israelitas, una vez más, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y como consecuencia fueron entregados en manos de los filisteos durante 40 años.
Es en medio de este contexto de sometimiento que aparece una de las figuras más emblemáticas del relato bíblico, Sansón. Su historia comienza incluso antes de su nacimiento, con una revelación milagrosa a sus padres. Un mensajero celestial se le apareció a la esposa de Manoa, una mujer que no podía tener hijos, y le dio instrucciones específicas. En Jueces 13:3-5 leemos: «He aquí que eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa impura, porque ese niño será consagrado a Dios desde su nacimiento». Desde su nacimiento, Sansón fue designado para un propósito especial. Sería un nazareo consagrado a Dios. Esta consagración implicaba una vida separada, sin cortar su cabello, sin consumir bebidas fermentadas, ni tocar nada impuro. Su fuerza sobrenatural no era producto de entrenamiento físico, mas de su voto espiritual. Según el relato, él sería el instrumento que comenzaría a liberar al pueblo de Israel del dominio filisteo. Sin embargo, a pesar de su poder casi sobrehumano, su vida estuvo marcada por debilidades personales, especialmente su atracción por mujeres filisteas, lo que lo llevó a constantes conflictos internos y externos. La historia de Sansón está llena de episodios que parecen sacados de una epopeya. En uno de los más sorprendentes, armado solamente con una mandíbula de burro recién caída, logró abatir a 1000 enemigos. Este evento se narra en el capítulo 15 del libro de los Jueces, donde Sansón exclama con ironía que con esa simple herramienta había formado montones de enemigos caídos. Esta hazaña no solo demostraba su fuerza física, sino también la desesperada necesidad de los israelitas, quienes carecían de armas apropiadas debido al control filisteo del hierro. En otro momento memorable, mientras se encontraba en Gaza, Sansón demostró una vez más su poder descomunal. Después de quedarse dormido, se levantó en plena noche, arrancó las puertas de la ciudad, incluyendo los pilares y el cerrojo, y las cargó sobre sus hombros, llevándolas hasta una colina frente a Hebrón. Un acto de humillación pública para los filisteos, que no lograban contener a este hombre que parecía invencible. No obstante, su debilidad emocional terminó por llevarlo a la ruina. Fue traicionado por Dalila, quien logró arrancarle el secreto de su fuerza, su cabello. Tras revelarlo, fue capturado, le arrancaron los ojos y lo convirtieron en prisionero. A pesar de ello, incluso en su muerte, Sansón logró un último acto de venganza. Mientras era exhibido en un templo durante una celebración filistea, pidió fuerza una vez más y derribó las columnas del edificio, causando el colapso total y acabando con la vida de miles, incluidos varios líderes. El texto afirma que en su muerte mató a más enemigos que en toda su vida. Otro personaje bíblico que luchó contra los filisteos, aunque con menos fama, fue Samgar. Su historia se narra brevemente en Jueces 3:31, donde se dice que mató a 600 filisteos usando solo una aguijada de bueyes, una herramienta agrícola parecida a una lanza, usada para guiar animales de carga. Este detalle subraya cuán desesperada era la situación. Los israelitas ni siquiera tenían espadas y debían improvisar armas con herramientas del campo. Esto se debía al control absoluto que los filisteos ejercían sobre el conocimiento y la producción de hierro, lo que impedía a los hebreos armarse adecuadamente. Uno de los momentos más trágicos en esta prolongada confrontación fue la captura del Arca de la Alianza. En un intento desesperado por vencer a sus enemigos, los israelitas decidieron llevar el arca al campo de batalla, creyendo que su presencia garantizaría la victoria. Sin embargo, esta estrategia no funcionó. A pesar del temor inicial de los filisteos,
estos se armaron de valor y lanzaron un contraataque feroz. Según el relato de 1 Samuel 4, los filisteos dijeron: «¡Ay de nosotros! Estos son los dioses que hirieron a Egipto con plagas. Sed hombres y luchad». El resultado fue devastador para Israel. Fueron derrotados, el arca fue capturada y los hijos del sacerdote Elí, Hofní y Finés murieron en combate. Las noticias causaron conmoción. Elí, al oír que el arca había sido tomada y que sus hijos habían muerto, cayó de su asiento, se rompió el cuello y falleció. Su nuera, esposa de Finés, dio a luz de manera prematura y también perdió la vida poco después del parto. El símbolo más sagrado de Israel estaba ahora en manos de sus enemigos. Los filisteos llevaron el arca a Asdod y la colocaron en el templo de su deidad principal, Dagón. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder eventos inexplicables. Al día siguiente, la estatua de Dagón apareció caída boca abajo ante el arca del Señor. La volvieron a colocar, pero al amanecer del día siguiente, la estatua había caído otra vez, esta vez con la cabeza y las manos cortadas, como si hubiera sido vencida en combate. Además, una plaga se desató sobre la ciudad. El capítulo 5 de 1 Samuel describe cómo los habitantes fueron afligidos con tumores, y el caos se extendió también a Gat y luego a Ecrón, conforme el arca era trasladada de una ciudad a otra. Tras 7 meses de sufrimiento, los filisteos comprendieron que no podían retener el arca. Decidieron devolverla junto con una ofrenda de expiación, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, 1 por cada ciudad filistea, como símbolo de arrepentimiento. El retorno se realizó de forma ceremonial. Colocaron el arca en un carro nuevo tirado por 2 vacas recién paridas, separadas de sus crías. A pesar de su instinto natural de volver con sus terneros, las vacas caminaron en línea recta hacia territorio israelita sin desviarse. Según 1 Samuel 6:12, llegaron directamente a Bet-Semes, lo que fue interpretado como una señal clara de intervención divina. A pesar de haber devuelto el arca de la alianza, los filisteos no abandonaron sus aspiraciones sobre el territorio israelita. De hecho, fue precisamente durante este periodo que alcanzaron el punto más alto de su poder en la región. Su dominio no se limitaba solo a las ciudades costeras, se extendía hacia el interior, abarcando zonas estratégicas del corazón de Israel, incluyendo partes de la región montañosa central. Para consolidar su control, establecieron guarniciones militares en territorio israelita. Estas bases no solo servían como puestos de vigilancia, sino que simbolizaban su dominio y autoridad sobre una población sometida. El primer libro de Samuel nos da evidencia clara de esta ocupación. En el capítulo 10, versículo 5, se menciona una guarnición filistea ubicada en la colina de Dios, lo que demuestra cuán profundamente habían penetrado en el territorio israelita. Estas guarniciones cumplían un doble propósito. Mantenían el control militar y también aseguraban que los israelitas no desarrollaran capacidades propias de metalurgia. Como ya vimos, los filisteos prohibieron la existencia de herreros en todo Israel, limitando el acceso a armas de hierro y perpetuando así la dependencia tecnológica y bélica. El impacto de esta opresión se sentía en todos los aspectos de la vida diaria. En 1 Samuel 13:6 se describe cómo los hombres de Israel, al ver la amenaza inminente, se escondieron en cuevas, grietas, peñascos y hasta en cisternas. La situación era desesperante y el pueblo vivía con miedo constante, sin medios para defenderse. Frente a esta realidad, surgió la figura del profeta Samuel como guía espiritual y líder del pueblo. Él comprendía que la verdadera liberación no comenzaría con la fuerza de las armas, sino con una transformación del corazón. En el capítulo 7,
Samuel convoca a todo Israel en Mizpa para buscar el favor divino. Les insta a abandonar a los dioses extranjeros, especialmente a Astarté, y a volver su lealtad completamente al Señor. Solo entonces, dice Samuel, serían liberados de la mano de los filisteos. Cuando los filisteos supieron de esta gran asamblea, interpretaron la reunión como una señal de rebelión. Inmediatamente, los príncipes filisteos organizaron un ataque. El miedo se apoderó del pueblo israelita, pero Samuel actuó. Ofreció un sacrificio y clamó con fervor a Dios. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Según 1 Samuel 7:10, mientras los filisteos avanzaban para atacar, el cielo tronó con un estruendo tan poderoso que sembró el pánico entre las tropas invasoras. Desorientados y aterrorizados, los filisteos fueron derrotados por los israelitas. Esta victoria en Mizpa marcó un antes y un después. Fue un punto de inflexión en la lucha contra la opresión filistea. El versículo 13 del mismo capítulo afirma que los filisteos fueron sometidos y dejaron de invadir el territorio israelita. Además, las ciudades que habían sido tomadas fueron restauradas, desde Ecrón hasta Gat. Por un tiempo hubo paz entre Israel y los amorreos, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos mientras Samuel vivió. Sin embargo, esa calma no sería permanente. A medida que Samuel envejecía, el pueblo comenzó a temer que, sin un liderazgo fuerte, los filisteos volverían a atacar. Fue en este contexto de constante amenaza que surgió el clamor por un rey. El pueblo quería un líder que no solo los gobernara, sino que también encabezara ejércitos y los defendiera, como hacían los reyes de otras naciones. En 1 Samuel 8:20, el deseo es explícito. Seremos como todas las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y librará nuestras batallas. Este deseo popular dio origen a un cambio fundamental: la unción de Saúl como el primer rey de Israel, cerrando la época de los jueces e inaugurando el periodo de la monarquía. A pesar de la victoria anterior en Mizpa y la recuperación de algunas ciudades, los filisteos seguían siendo el enemigo más poderoso de Israel. Su dominio tecnológico, su capacidad organizativa y su posición estratégica en la costa los convertían en una fuerza temible. La lucha contra ellos marcaría profundamente la historia de los primeros reyes de Israel. Cuando Saúl asumió el trono, encontró un país dividido y vulnerable, con parte del territorio aún bajo control filisteo. Aunque su mandato estaba motivado por la necesidad de liberar a su pueblo, los primeros años de su gobierno fueron extremadamente difíciles. Las guarniciones filisteas seguían firmemente establecidas en el centro del territorio hebreo, y el miedo aún dominaba la vida cotidiana. Curiosamente, la primera gran victoria no vino directamente de Saúl, sino de su hijo Jonatán. Joven y audaz, decidió actuar por su cuenta. En el capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 3, se relata que Jonatán atacó la guarnición filistea en Geba sin consultar con su padre. Este acto encendió una chispa. Saúl, al enterarse, hizo sonar la trompeta por toda la nación diciendo: «Que lo oigan los hebreos». El ataque de Jonatán provocó una reacción inmediata de los filisteos, que respondieron movilizando un ejército colosal. El texto bíblico describe la magnitud de esta fuerza en 1 Samuel 13:5. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel con 30,000 carros, 6,000 jinetes y gente tan numerosa como la arena del mar. Era una amenaza total, una demostración del poder filisteo que superaba por mucho la capacidad militar de Israel. Y sin embargo, la historia apenas comenzaba. El número de soldados filisteos era tan inmenso que el texto bíblico lo compara con la arena del mar. Avanzaron y se establecieron en Micmas, al este de Bet-Aven, desde donde prepararon su ofensiva. Ante semejante amenaza,
Muchos israelitas, dominados por el pánico, huyeron y se ocultaron en cuevas, grietas, montañas y hasta al otro lado del Jordán. La situación era crítica. Saúl, esperando en Gilgal, aguardaba la llegada del profeta Samuel para ofrecer los sacrificios que precederían a la batalla tal como lo establecía la tradición. Pero al ver que Samuel se demoraba y que sus tropas comenzaban a desertar, cometió un grave error. Decidió realizar el sacrificio por su cuenta, desobedeciendo la instrucción directa del profeta. Este acto marcó el inicio de su caída. Poco después, marchó con los pocos hombres que le quedaban hacia Gibeá de Benjamín. El número de sus guerreros había sido reducido a apenas 600. Mientras tanto, los filisteos enviaban destacamentos para saquear el territorio israelita. Parecía que todo estaba perdido, pero fue entonces cuando Jonatán, hijo de Saúl, dio un paso valiente y determinante. En el capítulo 14 de 1 Samuel, se relata cómo Jonatán, acompañado solo de su escudero, decidió atacar una guarnición filistea sin el conocimiento de su padre. Antes de actuar, buscó una señal divina. Si los filisteos les pedían que subieran, sería la confirmación de que Dios les había entregado a sus enemigos. Y así fue. Los filisteos, con arrogancia, los invitaron a subir, sin saber que estaban presenciando el comienzo de su ruina. Jonatán subió trepando con manos y pies, con su escudero detrás de él. En ese pequeño espacio de tierra, del tamaño de medio campo de labranza, abatieron a unos 20 enemigos. Este ataque tan audaz causó confusión y terror entre los filisteos. Entonces, Dios intervino con un terremoto que aumentó el caos. En su desesperación, los soldados filisteos comenzaron a atacarse entre sí, sin distinguir amigo de enemigo. Cuando Saúl y su ejército llegaron al campo de batalla, encontraron a los filisteos en retirada desordenada. Incluso los israelitas, que habían sido forzados a luchar del lado filisteo, se unieron al contraataque. Fue una victoria inesperada que reanimó al pueblo, pero el conflicto aún tenía capítulos épicos por escribir. Uno de ellos ocurrió en el valle de Ela, donde los dos ejércitos acamparon frente a frente. Fue en este escenario que apareció Goliat, el imponente guerrero de Gat. La descripción que hace la Biblia de su tamaño y armamento es impresionante. Medía más de 2,5 metros, llevaba una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos y portaba una lanza cuyo hierro pesaba más de 6 kilos. Durante 40 días, Goliat desafió al ejército de Israel a enviar un campeón que se atreviera a enfrentarlo en combate singular. Nadie se atrevía. Ni siquiera el rey Saúl, quien había prometido riquezas, exención de impuestos y su propia hija como esposa a quien venciera al gigante. Fue entonces cuando David, un joven pastor, llegó al campamento para llevar provisiones a sus hermanos. Al escuchar las palabras del filisteo, se indignó. No podía entender cómo permitían que alguien insultara al Dios de Israel sin consecuencias. Con fe firme, David se presentó ante Saúl y se ofreció a luchar. Aunque al principio fue rechazado por su juventud, David convenció al rey relatando cómo había matado leones y osos para proteger a sus ovejas. Saúl quiso equiparlo con su armadura, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a ella. En su lugar, tomó su honda, recogió 5 piedras del arroyo y se dirigió al campo de batalla. Cuando Goliat lo vio, lo despreció y lo maldijo por venir sin armas convencionales. Pero David respondió con palabras que resuenan hasta hoy. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. El enfrentamiento fue breve pero fulminante. David corrió hacia Goliat,
Lanzó una piedra con su honda y ésta se hundió en la frente del gigante, que cayó al suelo. David corrió, tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Al ver a su campeón derrotado, los filisteos huyeron aterrorizados, perseguidos por los israelitas hasta las puertas de Ecrón. Fue una victoria rotunda que elevó a David al estatus de héroe nacional, pero también despertó la envidia de Saúl, quien comenzó a verlo como una amenaza para su trono. Aunque David obtuvo reconocimiento y admiración, el reinado de Saúl se volvió cada vez más caótico. Los filisteos no desaparecieron como amenaza. Al contrario, se reagruparon y planearon un nuevo ataque decisivo. Este enfrentamiento final se produjo en el monte Gilboa y marcó el trágico desenlace del primer rey de Israel. El capítulo 31 de 1 Samuel relata con crudeza el resultado de aquella batalla. Los filisteos atacaron con fuerza. El ejército de Israel fue derrotado y muchos murieron en la ladera del monte. Entre ellos estaban los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Atrapado por los arqueros enemigos y gravemente herido, Saúl pidió a su escudero que lo atravesara con su espada para evitar caer vivo en manos del enemigo. Pero el joven temía hacerlo. Entonces Saúl, desesperado, se lanzó sobre su propia espada, terminando su vida de forma trágica. Así cayó el primer rey de Israel, derrotado por los mismos enemigos que había sido ungido para vencer. Pero el escudero de Saúl, al ver la gravedad de la situación, se negó a matarlo, dominado por el miedo. Saúl, entonces, tomó su propia espada y cayó sobre ella, poniendo fin a su vida. Al presenciar la escena, su escudero, abrumado por el dolor y el honor hacia su rey, hizo lo mismo y se quitó la vida. Al día siguiente, cuando los filisteos regresaron al campo de batalla para saquear a los caídos, encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Le cortaron la cabeza al rey y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-San como trofeo de guerra, mientras sus armas fueron llevadas al templo de Astarte, la diosa cananea, en señal de victoria. Sin embargo, el recuerdo del valor de Saúl no había sido olvidado. Los habitantes de Jabes de Galaad, a quienes Saúl había salvado en los primeros años de su reinado, al enterarse de la humillación sufrida por su antiguo protector, se movilizaron de noche, recuperaron los cuerpos y les dieron sepultura digna. Fue un último acto de gratitud y respeto. Tras la caída de Saúl, el reino se dividió. David fue ungido rey de Judá en Hebrón, mientras que Is-Boset, hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre el resto de Israel. Durante este periodo, David no solo tuvo que cuidarse de los remanentes de la casa de Saúl, sino también de los filisteos. De hecho, en una etapa anterior, cuando huía de la persecución de Saúl, David había buscado refugio precisamente entre los filisteos, un gesto que resulta paradójico considerando que él había derrotado al campeón de Gat, Goliat. El capítulo 27 de 1 Samuel describe este momento de desesperación. David, perseguido implacablemente, concluyó que su única opción era cruzar al territorio filisteo. Junto con sus 600 hombres, fue a Gat y se presentó ante Aquis, hijo de Maoc, rey filisteo. Sorprendentemente, Aquis no solo lo aceptó, sino que lo recibió como aliado contra Saúl. David, para no incomodar al rey viviendo en su ciudad, solicitó un lugar propio donde establecerse. Aquis le concedió la ciudad de Siclag, que desde entonces pasó a formar parte del dominio de los reyes de Judá. Desde esa ciudad, David organizó incursiones contra pueblos enemigos de Israel, como los amalecitas, aunque hacía creer a Aquis que atacaba a territorios israelitas. Esta estrategia le ganó la confianza del rey filisteo, quien lo consideraba un vasallo leal. Pero cuando los filisteos se preparaban para la gran batalla contra Saúl en Gilboa, Aquis,
quiso que David y sus hombres se unieran a su ejército. No obstante, los demás líderes filisteos desconfiaban de David. Temían que, en medio del combate, él se volviera contra ellos. Por eso, obligaron a Aquis a rechazar su participación y pedirle que regresara a Siclag. Esa decisión probablemente salvó a David de un dilema moral insostenible: luchar contra su propio pueblo o traicionar al rey que le había dado refugio. Al regresar a Siclag, David encontró la ciudad devastada por un ataque amalecita. Las mujeres y los niños habían sido secuestrados y todo había sido reducido a cenizas. Sin perder tiempo, David y sus hombres persiguieron a los invasores, los derrotaron y recuperaron todo lo perdido. Después de la muerte de Saúl, David recibió la noticia estando aún en Siclag. Poco tiempo después, regresó a territorio israelita y fue oficialmente coronado rey de Judá en Hebrón. 5 años más tarde, tras la caída de Is-Boset, las tribus del norte también reconocieron su liderazgo. David fue proclamado rey de todo Israel y estableció su capital en Jerusalén, unificando finalmente el reino. Esta unificación no fue bien recibida por los filisteos. Al ver que David, a quien antes consideraban un subordinado útil, ahora era rey de toda la nación, decidieron actuar. El capítulo 5 de 2 Samuel relata cómo los filisteos se movilizaron para atacar, extendiéndose por el valle de Refaim. David, antes de tomar cualquier decisión, buscó la guía divina. Dios le aseguró la victoria, y con esa promesa, David fue a Baal Perasim, donde logró una contundente victoria. En ese lugar dijo: «El Señor ha irrumpido contra mis enemigos como una corriente poderosa», y por ello llamó a aquel sitio Baal Perasim. Los filisteos abandonaron sus ídolos, que fueron quemados por David y sus hombres. Pero la amenaza no terminó ahí. Los filisteos volvieron a invadir por el mismo valle. Esta vez, Dios le dio a David una estrategia diferente. Le ordenó no atacar de frente, sino rodear al enemigo y esperar una señal específica: el sonido de pasos sobre las copas de los árboles de bálsamo. Cuando escuchara ese murmullo, sabría que el Señor mismo marchaba al frente de su ejército. David obedeció, y tal como Dios había anunciado, venció nuevamente a los filisteos, desde Geba hasta Geser. Estas victorias no solo repelieron los ataques enemigos, sino que marcaron el inicio del fin del dominio filisteo en la región. David, con sabiduría militar, liderazgo espiritual y coraje indomable, pasó de ser un joven pastor a convertirse en el gran rey que consolidó Israel, redujo a sus enemigos y estableció una nueva era de unidad y fortaleza nacional. Entre las múltiples conquistas de David, una de las más significativas fue la toma de Gad, considerada la ciudad madre entre las principales urbes filisteas por su peso histórico, político y militar. Según el primer libro de las Crónicas, capítulo 18, esta victoria consolidó aún más el dominio israelita sobre sus antiguos enemigos. El texto nos dice que David no solo derrotó a los filisteos y los humilló, sino que arrebató Gat y sus aldeas de sus manos, incorporando definitivamente este importante bastión al territorio de Israel. Una de las estrategias más astutas y menos comentadas de David fue su capacidad para transformar antiguos enemigos en aliados. Un ejemplo notable de esto fue la incorporación de guerreros filisteos a su ejército. Los grupos más conocidos fueron los quereteos y peleteos, que llegaron a formar la guardia personal del rey. En 2 Samuel 8:18 se menciona que Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de estos valientes combatientes, quienes desempeñaban funciones de élite en la protección del monarca y su familia. Estos quereteos, según muchos estudiosos, eran probablemente mercenarios de origen filisteo o cretense,
ligados étnicamente a los pueblos del mar, de los cuales descendían los propios filisteos. David, quien había vivido entre ellos y conocía sus habilidades militares de primera mano, no dudó en aprovechar ese conocimiento a su favor. Los convirtió en una fuerza de élite leal y eficaz, capaz de actuar con rapidez y disciplina. La fidelidad de esta guardia especial quedó demostrada durante la rebelión de Absalón, el hijo de David, cuando los quereteos y peleteos permanecieron fieles al rey, incluso en los momentos de mayor inestabilidad. Más adelante, también fueron fundamentales para asegurar el trono a Salomón, en un momento de disputa sucesoria. En Primera Reyes 1:38 se relata que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías y la guardia personal llevaron a Salomón sobre la mula del rey David y lo condujeron a Gihón para ser proclamado rey. La paz que David logró imponer sobre los filisteos perduró durante gran parte del reinado de Salomón. Fue un tiempo de estabilidad, desarrollo y expansión diplomática. Sin embargo, esa tranquilidad no fue eterna. En los últimos años del gobierno de Salomón, el reino comenzó a mostrar señales de deterioro. La centralización del poder, el aumento de impuestos y la incorporación de prácticas religiosas extranjeras empezaron a erosionar la unidad del pueblo. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Las 10 tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel con capital en Samaria. Las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la dinastía davídica, formando el reino de Judá con capital en Jerusalén. Esta división debilitó a ambas naciones, que ya no tenían la fuerza unificada de antaño, y los enemigos tradicionales, entre ellos los filisteos, comenzaron a recuperar territorio e influencia. Durante el reinado de Joram, rey de Judá, los filisteos volvieron a lanzar ofensivas devastadoras. En el libro de 2 Crónicas 21, 16, 17, se nos cuenta que Dios permitió que el espíritu de los filisteos, junto con el de los árabes aliados con los etíopes, se levantara contra Judá. Invadieron el territorio, saquearon el palacio real y capturaron a los hijos y esposas del rey. Solo quedó con vida su hijo menor, Joacás. Estos ataques demostraron que, aunque ya no eran la potencia dominante de antaño, los filisteos aún tenían capacidad militar suficiente para causar grandes estragos cuando las condiciones eran propicias. Otro episodio de resurgimiento filisteo ocurrió durante el reinado de Acaz, uno de los monarcas más desastrosos en la historia de Judá. Bajo su gobierno se introdujeron prácticas idolátricas que provocaron una profunda crisis espiritual y política en el reino. Como consecuencia de su desobediencia, Dios permitió que varios enemigos de Judá tomaran fuerza, incluidos los filisteos. En 2 Crónicas 28:18 se menciona cómo los filisteos aprovecharon la debilidad del reino para atacar y ocupar diversas ciudades del sur. La influencia filistea, aunque disminuida, no había desaparecido por completo. En tiempos de debilidad en Judá, lograron recuperar territorios clave en la región occidental, específicamente en la Cefelá y el Negev de Judá. Según el libro de 2 Crónicas, los filisteos se apoderaron de ciudades como Bet-Semes, Ayalón, Gedera, Socó con sus aldeas, Timná y Gimso. Se establecieron allí, lo que indicaba que estaban retomando zonas que habían perdido siglos antes, reafirmando su presencia en áreas limítrofes con su antiguo dominio. Sin embargo, no todos los reyes de Judá fueron vulnerables como Joram o Acaz. Algunos monarcas, como Usías, también conocido como Azarías, emprendieron campañas militares exitosas contra los filisteos. 2 Crónicas 26.6-7 relata cómo Usías salió a la guerra, destruyó los muros de ciudades emblemáticas como Gat, Yabne y Asdod,
y edificó nuevas ciudades en tierras filisteas. Estas acciones, respaldadas por la ayuda divina, fueron clave para restaurar la seguridad en Judá y frenar la expansión filistea. Uzías no solo los venció militarmente, sino que debilitó sus defensas al demoler sus fortificaciones más importantes. La relación entre los filisteos y el reino del norte, Israel, fue más ambigua. En algunos periodos, ambos establecieron vínculos comerciales e incluso alianzas temporales, especialmente cuando compartían intereses comunes contra Judá. Sin embargo, estos pactos eran mal vistos por los profetas. Amós, uno de los profetas más destacados del reino del norte, denunció públicamente estas alianzas, considerándolas contrarias a la voluntad de Dios. A pesar de ello, la cercanía geográfica y los intereses económicos compartidos hicieron que las relaciones entre filisteos e israelitas se mantuvieran activas, al menos en tiempos de relativa paz. A lo largo de la época de la monarquía dividida, los filisteos lograron breves resurgimientos, pero nunca recuperaron el poder y la influencia que habían tenido antes de David. Con el paso del tiempo, otras potencias comenzaron a emerger en la región, desplazando poco a poco a los antiguos pueblos locales. Durante el reinado del rey Ezequías, un líder piadoso y decidido de Judá, se llevaron a cabo nuevas ofensivas contra los filisteos. Según 2 Reyes 18:8, Ezequías los derrotó desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, llegando hasta Gaza y sus alrededores. Sin embargo, el golpe definitivo al poder filisteo vino con la llegada de los grandes imperios mesopotámicos. Primero los asirios y luego los babilonios extendieron su dominio sobre toda la región, incluyendo Israel, Judá y las ciudades filisteas. Estas superpotencias aplicaban una política de deportaciones masivas. Desplazaban pueblos enteros para romper sus estructuras sociales, borrar sus identidades nacionales y evitar rebeliones. Los asirios, bajo el mando de Sargón II y Sennacherib, sometieron a la mayoría de las ciudades filisteas. Gaza, Ascalón y Asdod se convirtieron en estados vasallos, obligados a pagar tributo. Algunas ciudades que intentaron rebelarse fueron severamente castigadas, como Asdod, que sufrió fuertes represalias por desafiar el control asirio. Más tarde, cuando el imperio babilónico reemplazó al asirio como potencia dominante, las ciudades filisteas volvieron a ser víctimas del conflicto. El rey Nabucodonosor lanzó varias campañas entre los años 605 y 585 a.C., conquistando Jerusalén, pero también tomando las ciudades filisteas. El profeta Jeremías había advertido sobre esta destrucción. En Jeremías 47:1-2 se anuncia la caída de Gaza y el lamento de sus habitantes ante la llegada de un ejército desde el norte como un torrente imparable. El sonido de los carros, los caballos y el estruendo de la invasión haría que incluso los padres no pudieran proteger a sus hijos. El versículo continúa advirtiendo sobre un día de juicio total para los filisteos, que afectaría incluso a sus aliados en Tiro y Sidón. Dios, a través del profeta, declaraba que iba a destruir al remanente de los filisteos, incluso a los habitantes de la costa de Caftor, lugar asociado con su origen ancestral. Otros profetas también habían anticipado este fin. En Amós 1:6-8, se condena a Gaza por haber deportado a pueblos enteros y entregarlos a Edom. Como castigo, el Señor prometía incendiar sus muros, destruir sus palacios y eliminar a sus gobernantes. Asdod, Ascalón y Ecrón también serían golpeadas con severidad. En Sofonías 2:4-5 se anuncia que Gaza quedaría desolada, Ascalón sería abandonada al mediodía y Ecrón sería desarraigada. El Señor pronuncia juicio contra los quereteos y la tierra de los filisteos, anunciando su aniquilación hasta que no quede habitante alguno. Así se selló el destino de los filisteos.
Un pueblo que en su apogeo desafió a jueces y reyes, que construyó una cultura distintiva y dominó militarmente durante siglos, terminó desapareciendo entre los escombros de los imperios que vinieron después. Hoy, sus ruinas y las narraciones bíblicas son lo que queda de una civilización que alguna vez fue temida y poderosa, pero que también formó parte del gran relato de la historia de Israel y del cumplimiento de antiguas profecías. Y la región costera sería destinada para el remanente de la casa de Judá, donde pastarían sus rebaños y descansarían en las casas abandonadas de Ascalón, porque el Señor su Dios los visitaría y restauraría su destino. Estas antiguas profecías se cumplieron cuando los babilonios, finalmente, conquistaron las ciudades filisteas. Aunque no contamos con un registro minucioso de cada conquista, tanto las fuentes arqueológicas como los documentos históricos confirman que las principales urbes de los filisteos fueron sometidas y muchos de sus habitantes fueron deportados a Babilonia del mismo modo que ocurrió con los judíos. Durante el periodo persa que siguió al dominio babilónico, las antiguas ciudades filisteas continuaron existiendo, pero su identidad original comenzó a desvanecerse. La combinación de deportaciones masivas y el asentamiento de pueblos extranjeros generó una transformación lenta, pero profunda, de la cultura filistea. La asimilación fue inevitable, primero por el influjo persa y luego por la llegada del mundo helenístico. Cuando Alejandro Magno conquistó la región, encontró en Gaza, Ascalón y Asdod núcleos urbanos ya mezclados, con una población parcialmente helenizada. Esta transición cultural permitió que dichas ciudades fueran absorbidas con mayor facilidad por el modelo griego, perdiendo lo que las hacía filisteas en el sentido bíblico del término. Durante el dominio de los Ptolomeos, los Seleucidas y posteriormente los romanos, estas ciudades se convirtieron en importantes centros comerciales y culturales del Mediterráneo oriental. Sin embargo, sus habitantes ya no eran filisteos, sino una mezcla de pueblos mediterráneos con fuerte influencia griega. Excavaciones modernas en lugares como Asdod, Ascalón, Ecrón, Tel Mikne, Antigua Gat y Tel Safi han revelado artefactos sorprendentes, cerámicas decoradas, estructuras arquitectónicas, armas y objetos rituales que confirman lo que la Biblia narró sobre ellos. Estos descubrimientos también han demostrado cómo la cultura filistea evolucionó con el paso del tiempo, desde sus raíces egeas, pasando por su fusión con las culturas cananea y fenicia, hasta su absorción final en el mundo helenístico. Quizás el legado más duradero de los filisteos no está solo en lo que construyeron, sino en lo que representaron. Durante siglos, los filisteos fueron el otro por excelencia en la historia de Israel. Un enemigo constante que, por contraste, ayudó a definir la identidad del pueblo de Dios. Desde los jueces hasta el período de los reyes, las narraciones bíblicas están marcadas por enfrentamientos con los filisteos. Personajes como Sansón, Samuel, Saúl y sobre todo David forjaron su carácter en el crisol de esta rivalidad. La victoria de David sobre Goliat no fue solo una hazaña militar, fue un símbolo eterno de cómo la fe puede vencer a los gigantes de la vida. Los relatos sobre los filisteos no son simplemente episodios de guerra, son lecciones espirituales. Nos hablan del poder de la obediencia, de la fidelidad de Dios ante la adversidad y de cómo los propósitos divinos se cumplen incluso cuando parecen demorarse. En los Salmos, los filisteos aparecen como parte de un mundo que Dios dominará. En el Salmo 60, por ejemplo, se dice: «Sobre Filistea lanzaré mi grito de victoria». La imagen del enemigo vencido está tan integrada en la narrativa bíblica que incluso forma parte de su poesía más antigua.
Con esto llegamos al final de nuestro viaje por la historia de los filisteos, uno de los pueblos más fascinantes y decisivos del relato bíblico. Ellos no fueron simplemente antagonistas, fueron instrumentos en manos de Dios para formar, probar y fortalecer a su pueblo. Sin los filisteos no conoceríamos la historia de Sansón ni entenderíamos su lucha interna entre fuerza y debilidad. No tendríamos la icónica historia de David y Goliat, que nos enseña que con fe verdadera ningún enemigo es invencible. Y no comprenderíamos del todo cómo Dios guió a Israel desde una confederación de tribus hasta un reino unido bajo David. Incluso en su desaparición final, los filisteos nos recuerdan la soberanía de Dios sobre la historia. Las profecías pronunciadas contra ellos se cumplieron con exactitud, demostrando que la palabra de Dios permanece firme a través de los siglos. La historia de este pueblo, aunque terminó en ruinas, forma parte de un plan eterno. Querido amigo o amiga que estás viendo este video, espero que este recorrido te haya ayudado a comprender mejor la Biblia y a ver cómo cada detalle, incluso de un pueblo enemigo, forma parte del gran diseño divino. Si este contenido te fue útil, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que también pueda ser bendecido con esta enseñanza. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento ideal para hacerlo. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos estudios bíblicos. Recuerda, conocer estas historias no es solo acumular información, es descubrir el carácter de Dios y su acción poderosa en la historia humana. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.